He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales. El gobierno de Guatemala ordena la entrega inmediata de Javier Duarte a las autoridades mexicanas. Podría llegar en semana y media a nuestro país. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne hoy con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, antes de partir a Francia. Con un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes fue despedido José Luis Cuevas. México llegará a la cumbre del G20 como un país abierto al mundo, afirma el secretario de Hacienda. México llega con temas que desde hace tiempo ya han sido importantes y llega con una vocación de ser un actor constructivo. El IMSS presentó un superávit de 6.643 millones de pesos. Las academias de la lengua, de historia y de ciencias revisarán los libros de texto de la SEP. El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, reconoce que existen fallas en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. El líder de Norcorea, Kim Jong-un, llamó a los estadounidenses bastardos y dijo que el misil lanzado fue un regalo para ellos. Estados Unidos y Corea del Sur responden con ensayos militares tras el lanzamiento del misil norcoreano. Reaparece el piloto venezolano Óscar Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Ha seguido lloviendo también en algunos puntos de aquí de la Ciudad de México. Como siempre, desde aquí un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes nos están viendo en sus hogares. Miércoles 5 de julio del 2017, mitad de semana, estamos listos para informarles todo lo acontecido de México, el mundo, los deportes, la educación, la tecnología. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aceptó ser extraditado a México por los delitos del orden federal que pesan en su contra. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Esto ocurrió en Guatemala durante la audiencia en la que se dio vista a estos delitos que pesan en su contra. Luego de esto, el juez Adán García ordenó la entrega inmediata de Duarte a México. Este tribunal declara que admite la aceptación voluntaria que ha hecho el reclamado Javier Duarte de Ochoa a la solicitud de extradición que se hace en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. En consecuencia, se suspende el trámite del procedimiento de extradición y se ordena la entrega inmediata del reclamado al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Al término de la audiencia, Duarte fue entrevistado por la prensa y esto fue lo que dijo, o lo que no dijo. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. El proceso para notificar a la Suprema Corte de Justicia de Guatemala puede tardar al menos 5 días, mientras deberán pasar de 15 a 18 días para que Duarte esté aquí ante la justicia mexicana. Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, informó que Javier Duarte estaría enfrentando a la justicia mexicana en aproximadamente semana y media. ¿Por qué razón esta semana y media? Porque se tienen que cumplir con ciertas condiciones o requisitos de orden administrativo, tanto del Poder Judicial de Guatemala como administrativo por la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería guatemalteca y evidentemente también por los trámites que se tienen que hacer en México, tanto por la Cancillería como por la Procuraduría General de la República.
Dijo que solo por el delito de asociación delictuosa podría enfrentar una pena de hasta 20 años. Nosotros calculamos que pudiera ser aproximadamente entre 15 y 20 años, más la pena por el delito de lavado de dinero o de recursos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene una penalidad de entre 5 a 10 años. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que el único factor que puede entorpecer el crecimiento del sector turístico en el país es la inseguridad. Por ello, la Secretaría de Turismo pondrá en marcha durante las próximas 3 semanas un programa piloto para reforzar la seguridad en zonas turísticas con la participación de la iniciativa privada. El secretario de Turismo explicó que el programa piloto va a operar en 3 principales destinos: Los Cabos, en Baja California Sur, Cancún, Quintana Roo y Acapulco, Guerrero. También dice que se van a coordinar con la Secretaría de Gobernación. Bueno, la nueva policía turística es un modelo de vigilancia que va a contar con la participación de la comunidad empresarial, los estados, los municipios y sobre todo las personas. La Conferencia Nacional de Gobernadores busca perfeccionar el nuevo sistema penal acusatorio para garantizar que la impartición de justicia en México sea eficaz y expedita. Durante el foro para el fortalecimiento del sistema procesal penal, el presidente en turno de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, destacó que los integrantes de este organismo alistan un documento que será presentado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, mediante el cual darán a conocer sus propuestas para subsanar los errores que dicen tiene este mecanismo jurídico. Perfeccionar el sistema penal acusatorio es indispensable. Este es un llamado a tiempo, lo estamos viviendo. Se está experimentando el fenómeno de la puerta giratoria por capacitación, por ámbitos de impunidad, por disposiciones legales que no están siendo efectivas en la aplicación misma del sistema. El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la protección a periodistas y defensores de derechos humanos eleva la democracia en este país. Esto lo dijo al inaugurar en San Luis Potosí los cursos de capacitación a quienes van a integrar las 32 unidades estatales del mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Destacó que un Estado democrático y de derecho tiene la obligación de proteger de manera eficaz a los periodistas, a los líderes de ONGs, que solo con una coordinación efectiva entre Federación y Estado será posible reducir las agresiones contra ellos hasta poder eliminarlas. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que México llegará a la reunión del G20 como un país abierto al mundo y que favorece la construcción de consensos. México llega con temas que desde hace tiempo ya han sido importantes, llega con una vocación de ser un actor constructivo en el lenguaje, en la negociación, pero un actor que se presenta al G20 con las credenciales que les da, pues las consistencias que ha tenido en su política pública, incluido el papel que en esa política pública juega el comercio. Reconoció que será un encuentro interesante ya que se analizará la postura de Donald Trump en temas como el libre comercio y el cambio climático. Apenas en estos días los países participan en el G20 a través de las diferentes dependencias cuyos temas se van a tocar. Ya están allá, ya están empezando a trabajar y ya están empezando a guiar el comunicado hacia un buen fin, hacia llevarlo a que mande señales como las que el mundo espera del G20, de certeza y de liderazgo. El presidente Enrique Peña Nieto partirá hoy para iniciar una gira de trabajo por Europa. Del 5 al 9 de este mes va a estar en Francia y Alemania. En Francia, el jueves por la noche, el presidente Enrique Peña Nieto se va a reunir con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los días 7 y 8 va a viajar a Hamburgo, a Alemania, para participar en la cumbre del G20. Y antes de viajar a Francia, el presidente se va a reunir hoy en Los Pinos con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly. La reunión va a ser a mediodía y se tratarán diversos temas de la agenda bilateral, como el combate al narcotráfico, el tráfico de armas de Estados Unidos a México, los asuntos migratorios y la seguridad para Centroamérica. Este encuentro precede a la reunión que va a mantener el presidente Peña con su homólogo, con el presidente Donald Trump, allá en Alemania.
Cientos de personas se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para dar el último adiós al pintor y escultor mexicano José Luis Cuevas. Alrededor de las 5 de la tarde llegaron las cenizas del artista al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. La urna fue colocada en una base de madera, entre aplausos de los presentes y los acordes del adagio de Albinoni. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y la directora del INBA, Lidia Camacho, montaron la primera guardia de honor. García Cepeda dijo que José Luis Cuevas vivió como solo él podía hacerlo. El escultor originario de la Ciudad de México era sinónimo de libertad creativa. Te recibimos, José Luis, en este Palacio de Bellas Artes para decirte hasta siempre, José Luis, porque esta casa, la Casa de la Excelencia Artística, tiene capítulos inolvidables para la vida y obra de José Luis Cuevas. En el recinto se escucharon porras, aplausos y muestras de apoyo a las hijas y primera esposa del dibujante, la afinada Berta Cuevas. La ceremonia prosiguió con la intervención de Fernando González Gortázar, quien recordó que Cuevas fue columna central de la generación de la ruptura. El arquitecto y escritor destacó el carácter de artista y personaje público del homenajeado. Hoy José Luis Cuevas nos ha abandonado y yo lo lloro. Pero su trabajo tan alto como inagotable, sus lecciones de valentía y audacia, y su facultad para mirar tan lejos como pocos artistas pueden hacerlo, no se irán. Fuera del programa, el político Porfirio Muñoz Ledo dedicó unas palabras a su amigo José Luis Cuevas. El poeta y ecologista Homero Aridgis hizo lo propio, con un reclamo para la viuda del artista Beatriz del Carmen. José Luis hizo verdad en México lo que es fundamental en todas las culturas, la capacidad de renovación. Fue a la pintura y a las artes plásticas lo que Baudelaire pudo ser en su tiempo. A mí me va a quedar para siempre el misterio de José Luis después, en los últimos años, como fue el misterio de Nelly Campobello y algunas tragedias mexicanas. La polémica persiguió hasta su despedida al rebelde del arte mexicano. A su muerte, José Luis Cuevas deja constancia de su trabajo inagotable a través de una vasta obra, legado que lo sitúa entre los grandes constructores de la cultura mexicana. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con la primera comisión de expertos que va a diseñar los nuevos libros de texto para maestros y alumnos. Van a trabajar en conjunto con expertos de la Academia Mexicana de la Lengua, la de Historia y la de Ciencias. El secretario reiteró que los libros serán, como siempre, gratuitos. Quiero ser muy explícito y contundente en ello. Y decía lo obvio, hay veces que hay que repetirlo y hay que repetirlo hasta el cansancio, porque además siempre, y más ahora con las redes sociales, es muy fácil que los padres y las madres de familia se confundan, que haya mensajes, porque los ha habido en ese sentido, y por eso quiero empezar con ese punto y ser muy categórico. En esta primera etapa, 7 equipos de especialistas de todas las disciplinas van a trabajar a partir de hoy y hasta fin de marzo del 2018 para la elaboración de los libros de texto gratuitos. El Instituto Mexicano del Seguro Social logró su primer superávit en los últimos 8 años. Fue por 6.400 millones de pesos, así lo informó su titular, Miquel Arriola, al presentar el informe sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2016-2017. Es el superávit más alto que se ha presentado en pesos corrientes en los últimos 35 años y que es 50% mayor en pesos corrientes al superávit que se presentó en el 2008. Lo anterior, aseguró, se deriva de mejoras operativas, mayor recaudación, mejor fiscalización y eficiencia en la administración de recursos, lo que garantiza la sustentabilidad financiera del instituto hasta 2020. Reconoció que el régimen de jubilaciones y pensiones representa para el IMSS uno de los principales retos, pues genera una presión de gasto de más de 2 billones de pesos para los próximos 70 años. La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, descartó que en el corto plazo se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Dijo que los integrantes de la Junta de Coordinación Política decidieron esperar a que la PGR entregue su propuesta sobre los pendientes que hay para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción y nombrar al fiscal en la materia. Respecto a la Ley de Seguridad Interior, dijo que su bancada y la del PT se han pronunciado en contra de que se incluya en la agenda del periodo extraordinario, por lo que no se han logrado los consensos para poder emitir la convocatoria. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, informó que este órgano dictaminador se declaró sin materia en el caso del juicio de procedencia contra Eva Cadena, quien fuera diputada local en Veracruz. Esto, dijo, se debe a que el Congreso del Estado ya aprobó este desafuero. Resolución de mero trámite para el solo efecto de dar por terminado el presente procedimiento de declaración de procedencia, en concordancia a lo acordado en el Congreso local de Veracruz, que decretó el desafuero de la exdiputada ya, Eva Felicitas Cadena. Ahorita que ya no tiene fuero, pues desde luego que las autoridades están en condiciones de ejercitar acción penal en contra de ella. Recordemos que Eva Cadena fue desaforada para que se le investigue por los videos en los que aparece recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. El Frente por la Dignidad de Coahuila informó que el Tribunal Electoral del Estado tiene que resolver el juicio para anular las elecciones a gobernador a más tardar a fin de este mes. De no ser así, advirtieron, van a profundizar en las pruebas que poseen, algo que no conviene a las autoridades locales. Por su parte, el ex candidato del PAN, Guillermo Anaya, aseguró que si las autoridades resuelven conforme a derecho, tendrán que declarar la nulidad de los comicios. Dijo también Anaya que este es el juicio electoral más documentado de la historia, pues han presentado 200 pruebas y 14 agravios. Las fuertes lluvias y el granizo que azotó la tarde de ayer a la capital y al Estado de México dejaron 54 encharcamientos y problemas en al menos 21 vialidades. Las afectaciones más severas se registraron en el municipio de Tultitlán, esto en el Estado de México, en donde hubo inundaciones y el granizo alcanzó los 20 centímetros de altura. Además, por supuesto, el caos vial se apoderó de la avenida López Portillo por la reducción de carriles debido a las inundaciones. También la línea 2 del Mexibus interrumpió su servicio por varias horas debido a las afectaciones que sufrió esta avenida. Por otra parte, elementos de la Policía Municipal auxiliaron a los automovilistas que quedaron varados. Aumenta la tensión entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Ayer le comentamos que el gobierno encabezado por Kim Jong-un lanzó un misil balístico intercontinental. Respecto al lanzamiento de este misil, el presidente de Corea del Norte afirmó que fue un regalo, así llamó a los estadounidenses, bastardos por el Día de la Independencia. Se rió a carcajadas y bueno, agregó, deberíamos enviarles regalos de vez en cuando para ayudarlos a salir de su aburrimiento. Otro psicópata en el gobierno. La agencia oficial de Corea del Norte afirmó que el mandatario se encuentra listo para la etapa final de confrontación con los Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos y Corea del Sur realizaron ensayos con proyectiles de largo alcance como respuesta a Corea del Norte. Los ensayos se llevaron a cabo por orden del presidente surcoreano Moon Jae-in. Ambos países realizaron múltiples lanzamientos de misiles en dirección al Mar de Japón. Respecto a la situación que se vive por la negativa de Corea del Norte a dejar de lanzar proyectiles, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU que se convocó para hoy miércoles. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, un misil como el que lanzó Corea del Norte podría incluso llegar hasta Alaska. El gobierno de México condenó el lanzamiento de este misil balístico realizado por Norcorea. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el lanzamiento del misil constituye una nueva violación al derecho internacional, pone en riesgo la paz y la seguridad mundial. La Cancillería mexicana también dijo que comparten la preocupación de la comunidad internacional respecto al lanzamiento, así como a la escalada de tensiones que esto representa.
Reapareció el piloto venezolano Óscar Pérez, buscado por terrorismo. El pasado 27 de junio, Pérez sobrevoló Caracas en compañía de otros hombres. Lanzaron 4 granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y dispararon contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia. En un video difundido a través de redes sociales, Pérez pidió a los venezolanos a permanecer firmes en las calles en protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra patria. No hubo daños colaterales porque así fue programado, porque no somos unos asesinos. Un avión del gobierno de Venezuela con 9 personas a bordo que intentaba aterrizar de emergencia se desplomó. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, el general Néstor Reverol, la aeronave del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional cayó frente a las costas de la turística isla de Margarita, a unos 285 kilómetros al noreste de Caracas. Dijo también que no podían precisar si los pasajeros habían sobrevivido al accidente, pero ya se desplegó el protocolo de búsqueda y salvamento. Ahí mismo, en Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega habló ante el Parlamento de mayoría opositora al gobierno. Hizo un llamado a defender la democracia en el país sudamericano. Luchemos por la democracia, por la Constitución y por las instituciones democráticas, que se respeten los derechos de los demás, no importa que piensen distinto a nosotros, porque quien sufre las consecuencias de esto es el pueblo. Debemos condenar a la violencia también. El Tribunal Supremo de Justicia tenía previsto iniciar un juicio en contra de la funcionaria por supuestas faltas a su cargo. Sin embargo, la fiscal decidió no asistir. Luisa Ortega, que ya comienza a asumir que será cesada del cargo, argumentó que los magistrados son ilegítimos. El gobierno de Colombia autorizó el traslado a Cuba del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien estuvo en cuidados intensivos debido a un accidente cerebral que sufrió el domingo. La oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que Cuba va a asumir los gastos médicos y de seguridad de Timochenko. Mediante el Twitter, el líder de las FARC publicó una foto acompañada de un pequeño mensaje que decía: poder salir de la cama y caminar ayuda a que uno se sienta mejor. La comunidad autónoma de Cataluña podría declarar su independencia de España en un plazo de 48 horas. Si así lo determinan sus ciudadanos en una consulta que planea realizar el gobierno local el próximo 1 de octubre. Año crucial, este es un año crucial para la democracia y la unidad en España. Este proyecto de ley fue presentado este martes por los partidos independentistas en el Congreso catalán, y es que los catalanes se toman las cosas y se están tomando las cosas, créanmelo, en serio. Mientras que el Partido Conservador, que apoya al presidente Mariano Rajoy, asegura que se trata de un golpe de Estado con forma y apariencias democráticas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, explotó en contra del Parlamento Europeo. Durante una sesión concerniente a Malta, solo 30 parlamentarios de los 751 estaban ahí. Ya sabe usted que donde quiera pasa lo mismo, en los congresos. Bueno, vea usted. El Parlamento Europeo es ridículo. Si el señor Muscat fuera la señora Merkel o el señor Macron, el lugar estaría repleto. No volveré a presentarme en una reunión de este tipo. El ministro de Defensa de Austria, Hans-Peter Dosozig, afirmó que el gobierno de su país envió 4 tanques blindados al paso alpino de Brenner y aseguró que enviará a 750 soldados para bloquear el flujo migratorio. Dosozig señaló que Austria está dispuesta a desplegar tropas y tanques blindados en su frontera con Italia si la afluencia de inmigrantes al país vecino no disminuye. Por su parte, Italia respondió ante las declaraciones del ministro de Defensa austriaco, convocándola a una reunión. Recordemos que la semana pasada Italia exigió ayuda a la Unión Europea en el tema migratorio, pues en este momento el país recibe a miles de indocumentados al día. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano anunció el lanzamiento del noticiero científico y cultural iberoamericano. Producido por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, el informativo es un esfuerzo inédito en la región. Es realmente un hito histórico para los medios públicos en nuestro país que todos nosotros estemos participando con esta gran sinergia para optimizar los escasos recursos públicos y tratar de tener mejores contenidos
y mayores productos para la audiencia nacional y la audiencia internacional y particularmente iberoamericana. Con una duración de 27 minutos, el noticiero científico y cultural iberoamericano se transmitirá semanalmente en 2 idiomas, español y portugués. La primera edición va a ser emitida desde nuestra siguiente reunión de ATEI el 9 de agosto en Medellín, Colombia. Y posteriormente, cada semana tendremos la edición de estos 27 minutos de noticias que van a corresponder a los principales eventos científicos y culturales que están ocurriendo en Iberoamérica, bajo notas elaboradas por un manual y algunos lineamientos de producción que hemos venido trabajando. El informativo es una iniciativa de los canales públicos de México, España, Colombia, Brasil, Argentina y Costa Rica, países a los que se sumarán próximamente Ecuador, Honduras, Nicaragua y Chile. México, este proyecto es respaldado por las televisoras públicas y universidades, entre ellas Televisión Educativa, Canal 22, Canal 11 y el Canal del Congreso. Están las instituciones representadas y creo que con ello estamos dando el respaldo y el arranque a un gran proyecto, al proyecto de difundir qué está haciendo la ciencia y la cultura en México en este informativo. La emisión saldrá al aire vía satélite por el canal iberoamericano, los canales de la red EduSat, Canal 44 de Guadalajara, entre otros. Además, se pondrá a disposición de los socios de la ATEI y de la Red México vía streaming. La ciencia, claro que vende. La cosa es cómo la presentas y cuáles son los elementos creativos con los cuales produces el contenido. Y yo creo que ahí está la parte clave de este ejercicio colaborativo. El cambio climático, el medio ambiente, tiene un altísimo contenido científico, que por supuesto que es uno de los temas fundamentales. A partir del 9 de agosto, la audiencia contará con una nueva opción noticiosa, integrada por notas, cápsulas, reportajes y entrevistas, elaboradas por las televisoras iberoamericanas. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Gracias a quienes nos siguieron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales. Acepta el exgobernador Javier Duarte su extradición a México para enfrentar a la justicia. ¿Por qué razón esta semana y media? Porque se tienen que cumplir con ciertas condiciones o requisitos de orden administrativo. El gobierno de Guatemala ordenó la entrega inmediata de Javier Duarte a las autoridades mexicanas. Podría llegar la próxima semana. El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá hoy con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, antes de partir a Francia y ser recibido por su homólogo Emmanuel Macron. Dan el último adiós al pintor y escultor José Luis Cuevas en Bellas Artes. Afirma el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que México llegará a la cumbre del G20 como un país abierto al mundo. Estados Unidos y Corea del Sur responden con ensayos militares tras el lanzamiento de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte. Más adelante, la estrella de los Yankees, Aaron Judge, conecta su jonrón número 28 de la temporada, pero no evitó la derrota de su equipo. Nos vamos a comunicar con Patricia González Rodríguez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas para hablar. Patricia, antes que nada, muy buenos días. Sí, buenos días.
para hablar precisamente sobre todo lo que ocurrió ayer durante la audiencia en Guatemala en el caso Javier Duarte. ¿Qué cosa sigue? ¿Cuándo podría estar aquí en México para enfrentar las acusaciones a las que el señor Duarte está pues enfocado? Bueno, el siguiente paso es precisamente el traslado que se tiene que hacer por parte de las autoridades ya guatemaltecas y mexicanas. Es una cuestión de cooperación y coordinación internacional para hacer ese traslado, porque definitivamente ya la aceptación por parte del señor Javier Duarte de acudir a su país para enfrentar la justicia mexicana, bueno, eso permite que ya sea un trámite mucho más breve que es solamente un traslado. Claro, muy buenos días, Patricia. ¿Podríamos hablar de un máximo o un mínimo de tiempo en el cual podría concluir esta extradición? Sí, yo pienso que está ya a días, que solamente se ponen de acuerdo en los términos del traslado para que finalmente Javier Duarte llegue a su país. Patricia, hay acusaciones por delitos federales y hay acusaciones, digamos, en el ámbito local. ¿Es así la percepción sobre el caso Javier Duarte? Sí, las acusaciones que se presentan y por las que finalmente enfrentará la justicia mexicana son, en primer término, las que están relacionadas con el sistema federal y después tendrá que enfrentar las que tienen que ver con los delitos estatales. Ahora, Patricia, en cuanto llegue a México, inicia el proceso aquí donde se va pues, presentar pruebas para determinar si es culpable o no. Mientras tanto, ¿dónde va a estar Javier Duarte? ¿Va a estar preso en algún penal de máxima seguridad? ¿Va a estar, en qué sitio va a estar él? Bueno, eso lo determinan precisamente las autoridades mexicanas, pero lo hacen a partir de la determinación que tome la Procuraduría General de la República en cuanto al lugar de su internamiento. Ellos finalmente son los que decidirán dónde debe estar internado y debería de estar, de acuerdo con la ley, en el tribunal donde se encuentre el sitio donde se encuentre el tribunal. Es decir, si el tribunal está dentro del Estado de México, por ejemplo, ahí en una prisión del Estado de México o en algún tribunal federal, en algún centro federal, ahí estará él, pero esa decisión la toma la Procuraduría General de la República frente a lo que tiene que ser el delito por el que se va a juzgar. Son delitos federales, entonces tiene que ser un CCS, es decir, un centro de readaptación social federal. Claro. Patricia, una cosa son las acusaciones, otra el proceso, otra que se le compruebe, en fin, es un procedimiento legal que ocurre en todos los casos. De acuerdo con las acusaciones que antes tendrán que probar las autoridades, ¿cuál sería la penalidad que podría alcanzar Javier Duarte? Bueno, ahorita es muy prematuro hablar de una penalidad porque en realidad son varios los delitos por los que se llevaron a cabo investigaciones y también los delitos motivo de la extradición. Entonces, durante el proceso penal se esclarecen algunos hechos, quizás unos se prueben y se presenten otros y otros no se demuestran. Entonces, ahorita hablar como de penal sería muy prematuro. Muchísimas gracias, Patricia González Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por acompañarnos esta mañana en México al Día y platicar de este polémico caso, pero sin duda un caso que generará certeza jurídica sobre los casos de corrupción que se han venido dando en nuestro país. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy buenos días. Buenos días, hasta pronto. Hasta luego. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Seguimos con más entrevistas. Nos acompaña en el estudio de México al Día Alberto García Galván, él es jefe de reforestación de la CONAFOR en la Ciudad de México. Hablaremos precisamente de cómo se está desarrollando un tema que a todos los capitalinos nos interesa mucho, que es mantener de manera correcta la plantación de árboles, el cuidado de los árboles, por supuesto, porque son un importantísimo tanque de oxígeno para nuestra capital. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Platícanos, ¿qué está pasando cuando se provocan este tipo de lluvias? ¿Cómo se activan los protocolos para cuidar toda esta reforestación? Bueno, pues ahorita, como cada año la CONAFOR realiza reforestaciones.
lo que son el mes de julio y agosto, prácticamente. Ya iniciamos con la reforestación. Correcto. La CONAFOR realiza reforestaciones directamente con núcleos agrarios. Directamente aquí en la Ciudad de México prácticamente estamos trabajando desde el Desierto de los Leones hasta Milpalta, con todos aquellos que tienen suelo de conservación. Pero una parte importante también que también realizamos son las jornadas de reforestación social, las cuales, bueno, van dirigidas a la concientización de parte de los ciudadanos, de empresas, que año con año se suman a estas jornadas. Esta parte es importante para la CONAFOR. ¿Por qué? Porque así hacemos concientización de la gente que va a los bosques, que va al desierto, que va a la Jusco, que lo conserven, que no provoquen incendios forestales. Entonces, año con año se han ido sumando estas empresas y gente común a estas jornadas. Alberto, para involucrar a la sociedad, a las personas a participar en este tipo de jornadas, lo más importante es decirle por qué es importante reforestar. Así es. A la Ciudad de México, ¿no? Sí, es muy importante. Cada año nosotros como CONAFOR lo que hacemos es casi cada una de las gentes que participan con nosotros es antes de la reforestación con ellos platicar y decirles por qué es importante. Por qué es importante que ellos planten un árbol aquí en la Ciudad de México, a donde prácticamente, bueno, pues todavía, por increíble que parezca, todavía tenemos suelo de conservación. Tenemos aproximadamente entre el 35 y 40% de bosque todavía aquí en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué plantar un árbol para la captura de carbono, para la alimentación de los acuíferos, para todos los servicios ambientales que presta el bosque a la Ciudad de México? Claro, es muy importante lo que comentas, sin duda, y prioritario, ¿no? Mantener los bosques sanos con esa reforestación. Ahora, ¿qué pasa cuando se construyen transportes o infraestructura vial en la Ciudad de México, como en este caso de la línea 7 del Metrobús, y se habla y hay preocupación de que se pueden pues tirar árboles para precisamente poder mantener la línea del metro de manera correcta, el trazo de la línea correcta? En el específico, en Insurgentes Norte, se habla de que va a haber algún tipo de tala de árbol. ¿Qué hace en este caso la Semarnat en conjunto con la Ciudad de México para revertir este posible fenómeno? Casi por en estos casos, cuando pasa esto, se tiene que compensar lo que se está haciendo por medio de actividades complementarias como igual plantar árboles, en fin. Aquí la CONAFOR tenemos un programa que se llama Compensación Ambiental, el cual, bueno, pues en el caso, por ejemplo, aquí en el Parque Tarango, en algún momento se hizo lo que es una autopista que se llama el de los poetas, que va a Santa Fe. No recuerdo bien el nombre. Ahí prácticamente atravesó un parque que se llama el Parque Tarango. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que se hizo? Que, pues que ahorita se están realizando actividades de restauración forestal. Se están realizando actividades de reforestación, actividades de obras de suelo, y es un proyecto a 5 años. Claro. Prácticamente lo que se intenta es que esa parte que fue impactada se empiece a recuperar y empiece a levantarse y pueda otra vez regresar cuando prestaba servicios, que regrese la fauna, que tenga la flora, en fin, partes que se tienen que recuperar. Alberto, finalmente, ¿cuándo comienzan estas jornadas? ¿Son jornadas permanentes o cómo? Si la gente se interesa en participar. Así es. Bueno, pues invitamos a todos aquellos interesados en realizar esta actividad. Prácticamente nosotros, como CONAFOR, y no solo aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, se realizan jornadas de reforestación. Para este año, aquí en la Ciudad de México tenemos contempladas 6 jornadas de reforestación, las cuales, bueno, pues la primera ya se realizó el 17 de junio, la segunda es el 8 de julio, el 15 de julio tenemos 2 jornadas simultáneas, precisamente una en la delegación Tlalpan y otra precisamente en el Parque Tarango. Ahí tenemos 2 jornadas simultáneas, el día 15 de julio, el 29 de julio y el 6 de agosto. Perfecto. Entonces, todos aquellos que quieran participar aquí en la Ciudad de México, los invitamos a que participen y pues... Sin duda, muy importante. Esperemos que integrarnos toda la sociedad en esta importante causa. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día.
Miércoles de Emprendedores, qué gusto nos da hablar de estos jóvenes talentosos mexicanos que por supuesto son parte pues, del desarrollo y del futuro de México. Nos acompaña en el estudio el ingeniero agrónomo Roberto García, es director de Estrategia e Innovación de Grupo Imperial Colima. Las frutas, vamos a hablar de las frutas y esta empresa que ha tenido bastante éxito en temas de exportación y sobre todo lo que hay detrás de una fruta. Ahorita lo platicamos afuera del aire, la importancia del coco, la importancia de la papaya. Pero bueno, ya iremos hablando al respecto. Platícanos de entrada, ¿cómo inició esta empresa? ¿Cómo te inspiraste y quiénes la conforman? Muchas gracias, Pati y Omar, primero que nada por la oportunidad. También agradecer al INADEM porque gracias a ellos estamos aquí presentes. Nosotros somos una empresa de Colima fundada por 5 ingenieros agrónomos, compañeros todos del mismo salón, y estamos dedicados a la producción y exportación de frutas tropicales originarias de Colima, principalmente coco y papaya. Exportamos aproximadamente 500 contenedores de papaya al año a Estados Unidos y Canadá, y la idea del proyecto que venimos a comentar aquí es, pensamos en la idea de buscar una alternativa agroindustrial para la papaya. Es curioso saber que México es centro de origen de esta fruta a nivel internacional. Es uno de los principales productores de papaya y es el principal exportador a nivel internacional. Me llamó la atención ayer la cápsula de Efrén Flores, que hablaba de la relevancia de las exportaciones y de la industria agroalimentaria que ha tenido México en los últimos años. Entonces nos metimos a estudiar el tema y vimos que México no produce una enzima de un altísimo valor comercial que se llama papaína. Esta enzima la producen países del sur de Asia, del sur de África, la envían a Europa, en Europa la formulan y así es como la importamos a México, ¿verdad? Entonces, en el 2015 propusimos el proyecto INADEM de establecer una planta procesadora de papaína, una enzima que solamente puede extraerse de la papaya verde y tocamos puertas, nos acercamos al INADEM, fuimos a la Semana del Emprendedor. Tuvimos mucha incertidumbre porque no sabíamos si el INADEM apoyaba proyectos orientados al campo o a la agroindustria en este caso. Nos informamos, estudiamos las convocatorias y concursamos en 2015. Abrió la convocatoria por ahí de marzo y para octubre pues resultamos beneficiados con el proyecto. ¿De qué manera? ¿Económicamente? Económicamente, en la convocatoria 1.1 que se llama Desarrollo de Proveedores, es un proyecto de 63 millones de pesos, con los que el INADEM nos apoyó con 14.300.000 y estamos ya por concluir la planta. Con esta planta vamos a generar 116 empleos en el municipio de Armería, Colima, ¿verdad? Y una cosa que no les he platicado es pues qué es la papaína, ¿no? Claro. O sea, que ese es el fondo del proyecto. Es una enzima que se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, alimenticia y cosmética. Voy a dar 2 ejemplos así muy claros. El primero es las gotitas que se usan para limpiar los lentes de contactos, contienen papaína. La cerveza que nos tomamos el fin de semana o es entre semana, toda contiene papaína porque es un clarificador natural que se utiliza para amplia gama de bebidas. Entonces, ayer en la cápsula de Efrén también veíamos que México es el primer exportador de cerveza del mundo, que el aguacate es relevante. ¿Y consumidor? No. Y consumidor también. Uno de los... creo que nos gana Polonia. No, nos gana España, creo, pero por ahí estamos luchando. Entonces, pues el área de oportunidad la encontramos ahí, de que somos productores de papaya, somos productores de cerveza, pues bueno, vamos a encajar el proyecto ahí. Y bueno, como les decía, el INADEM nos apoyó económicamente y estamos por concluir este proyecto ahí en Armería, Colima. Interesante. Hay 2 productos que están ustedes en este momento pues explotando, por decir algo, ¿no? Que es la papaya y el coco. ¿Por qué estos 2 frutos? Me imagino que es porque están en Colima alguna producción importante, pero ¿por qué específicamente? ¿Qué propiedades más les han encontrado? Bueno, el coco pues está muy de moda ahorita, el aceite de coco, el agua de coco, la crema de coco, todo lo que tiene que ver con coco es está de moda y es uno de los cultivos insignes del estado de Colima, el coco, el limón, el tamarindo y la papaya igualmente.
La papaya ha tenido un auge tremendo también por sus propiedades que tiene benéficas a la salud. En nuestro grupo, en el coco, tenemos toda la parte de agroindustria, pero en papaya no, en papaya todo lo hacemos fresco. Por eso es que decidimos emprender con este nuevo proyecto para encontrar un producto de altísimo valor agregado, pues que actualmente no se produce en el país. Así es. Y por otra parte, hablabas al inicio de la entrevista que conformaste esta empresa, este proyecto, con tus compañeros de grupo. ¿Cómo? ¿De salón? De salón, compañeros de salón. Al inicio de nuestras carreras profesionales, cada quien agarró un cultivo y empezó su formación profesional en el campo de batalla, digamos, de forma diferente, pero al final conjuntamos las capacidades de cada quien y conformamos este grupo, ¿verdad? Y logramos una buena afinidad. Para ser un emprendedor, ¿cuáles son los 3, 4 puntos principales que tú, por tu experiencia, le recomendarías a los jóvenes que nos están viendo y que tienen en mente precisamente esto, ¿no? Emprender algo, pero muchas veces existen miedos. ¿Qué hay que hacer, no? No es fácil, se involucran muchas realidades. Muy interesante la pregunta, Omar. Yo creo que lo primero es que hay que ser proactivo, ¿verdad? Proactivo como mexicano y tener una visión nacional de para dónde va el país. ¿Por qué? Porque la mayoría nos la pasamos quejando. No, hay que acercarnos a las instituciones, hay que preguntar, hay que aventurarse. Si nos dicen que no, hay que ver por qué no y corregir y no desesperarse. Es increíble ver la cantidad de recursos que hay, especialmente para el campo, y que mucha gente por desconocimiento o por no animarse a meter un proyecto, no pueden acceder a estos recursos, claro. ¿Verdad? Es también muy admirable la labor que ha hecho el INADEM. El año pasado estuvimos en la Semana del Emprendedor, hicieron una mesa redonda con 30 agroemprendedores, donde nos tocó participar, donde pudimos aportar ideas para que el INADEM destine fondos exclusivamente para el sector agroindustrial, y todo eso es un medio de cultivo muy apropiado para el que quiere emprender, exponga una idea y la pueda aterrizar y verse beneficiado con un recurso o con una asesoría, pues, por parte del instituto. ¿Verdad? Pues sin duda que hoy más que nunca hay la posibilidad de poder emprender, poder aterrizar una idea, porque los mexicanos somos muy buenos para las ideas y también para quejarnos. Así es, pero ¿por qué no tomar a favor el potencial que tenemos para resolver problemas y para desarrollar nuevas ideas y acceder a estos recursos y impulsar nuestro como proyecto? dices, ¿no? Usar las bases. Pues muy interesante, Roberto. Con lo del Tratado de Libre Comercio, ¿lo tienen dominado con esa renegociación? Me decías que exportan a Canadá y a Estados Unidos. Sí, bueno, para nuestra buena fortuna, estamos exportando productos que en Estados Unidos y Canadá no se producen. De tal manera que por ese lado estamos tranquilos. Sin embargo, pues hay que ver qué es lo que procede. Bueno. Muchísimas gracias. Felicidades por este gran proyecto. Gracias. Vamos a las breves del país. El doctor José Manuel Mireles Valverde, quien salió de prisión para seguir en libertad el proceso que se le abrió en 2014 por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reapareció en un video para convocar a los quintanarroenses a sumarse a las autodefensas. En el video publicado por el empresario Carlos Mimenza, Mireles Valverde apuntó que no es una guerra y que no se ocuparán de las armas. La Fiscalía General de Jalisco declaró que las autoridades municipales nunca pusieron a su disposición al conductor que, presuntamente bajo los efectos de una sustancia ilegal, se impactó con 3 vehículos y provocó daños en el fraccionamiento Solares en Zapopan el pasado domingo. Las autoridades informaron que las aseguradoras de los vehículos llegaron a un arreglo y por eso no se realizó la detención. La Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer las listas finales de los participantes para la segunda y tercera licitaciones de la Ronda 2 en el marco de la reforma energética, en donde concursarán 11 y 19 empresas respectivamente. El órgano expuso que el acto de presentación de propuestas económicas de ambas licitaciones se llevará a cabo el próximo 12 de julio. En las listas no figura Pemex.
El presidente Enrique Peña Nieto inicia gira por Europa. Mañana en la noche será recibido por el presidente Emmanuel Macron. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con la primera comisión de expertos que diseñarán los nuevos libros de texto para maestros y alumnos. En el estudio, Alberto García Galván, jefe de reforestación de la CONAFOR en la Ciudad de México, nos habló sobre las jornadas que realizan durante este mes. CONAFOR realiza reforestaciones directamente con núcleos agrarios. Directamente aquí en la Ciudad de México prácticamente estamos trabajando desde el Desierto de los Leones hasta Milpalta. También realizamos las jornadas de reforestación social, las cuales van dirigidas a la concientización de parte de los ciudadanos, de empresas, que año con año se suman a estas jornadas. En el mundo se desploma un avión del gobierno venezolano con 9 personas a bordo que intentaba aterrizar de emergencia. Más adelante, Alemania se prepara en temas de ciberseguridad para evitar posibles ataques durante la celebración de la cumbre del G20. Y en los deportes, toda la actividad del Tour de Francia. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. Saludo con muchísimo gusto a todos quienes nos siguen a través de la señal del canal 22 y de las señales de Ingenio y Aprende TV, también a través de Facebook Live en Noticias México al Día y en Twitter en @mexaldía. Y vámonos precisamente con temas de las redes, de internet, de innovación, de ciencia, de tecnología. Y es que Alemania se está preparando en temas de ciberseguridad. Esto para evitar posibles ataques durante la celebración de la cumbre del G20 que se llevará a cabo, como sabemos, los próximos 7 y 8 de julio en Hamburgo. Un evento que conjunta a 19 países para tratar temas de libre comercio, el cambio climático, etc. Y para evitar atentados con virus informáticos, las autoridades establecieron un centro especial para monitoreo de la actividad digital las 24 horas del día y de esta manera, al detectar alguna irregularidad, pues puedan tener una acción oportuna. El centro estará enfocado en vulnerabilidades informáticas, amenazas o ataques por parte de hackers como Anonymous o Lulzsec, que son pues los principales grupos de hackers que normalmente incurren en estas actividades. Las medidas de seguridad nacen de la necesidad de bloquear virus como por ejemplo el WannaCry o el PETA, que hace unos días afectó a miles de computadoras alrededor del mundo por más de 100 países, pero también buscan protegerse del ataque digital por parte de Rusia, pues según declaraciones del responsable de la Agencia Alemana de Espionaje Interno y el ministro alemán del Interior, Thomas Maiziere, desvelaron que Rusia está planeando interferir en las próximas elecciones generales del 24 de septiembre, publicando documentos confidenciales del actual gobierno y que robaron al Parlamento en el 2015 a través de un ciberataque similar. Así que ya vemos cómo en los países pues se está colocando en las primeras prioridades la seguridad cibernética también, y la cumbre del G20 sin duda alguna pues no solo es blanco de posibles ataques terroristas de manera tradicional, sino también ciberataques y afectaciones en las comunicaciones y en las telecomunicaciones de todo el mundo. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos días. Vámonos a otros temas porque el científico británico Stephen Hawking aprovechó una entrevista para la cadena BBC y una vez más expresó su rechazo ante las decisiones del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El astrofísico señala a este presidente como un factor negativo para el futuro del planeta, sobre todo por su postura ante el cambio climático. Hawking advierte que las acciones irreflexivas de Trump desencadenarán consecuencias graves e irreversibles para la humanidad, como por ejemplo, recordemos que Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del Tratado de París del cambio climático, y podría esto provocar pues en algún futuro que en nuestro mundo, la Tierra, se parezca a Venus, con temperaturas de 250 grados, lluvias de ácido sulfúrico, así lo comparó Stephen Hawking.
Él invita al mundo a que tomen acciones al respecto si es que aún conservamos la esperanza de permanecer en la Tierra, o de lo contrario, dijo, la única opción será el establecimiento de colonias independientes en el espacio, y para ello pues da un periodo de 30 años en los cuales el ser humano pues tenga que salir de la Tierra y buscar otro hogar, debido a que las acciones que hemos llevado hasta el momento pues están deteriorando gravemente el clima. Esto es lo que dice Stephen Hawking acerca de Donald Trump y acerca de las decisiones que se están tomando con respecto al cambio climático. Y precisamente vámonos hasta el espacio, porque Japón no solo quiere llegar a la Luna, además se ha puesto como objetivo hacerlo antes que China, quienes también han expresado su deseo por regresar a la Luna con personas en los próximos años, por lo que la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, o JAXA, anunció una nueva misión para llegar al satélite natural de la Tierra, y tienen como plazo límite hacerlo en el año 2030. 6 años antes de lo que ha programado China. Japón iniciará su preparación en 2025 y revelaron a CNN que contarán con la colaboración de otros países, los cuales contribuirán en los costos, pues está programado el lanzamiento de un cohete japonés en solitario y pues no podrían costearlo por sí mismos. En el 2030 enviarán una misión tripulada, sin embargo, no revelaron más datos, lo harán hasta el 2018 durante el Foro Internacional de Exploración Espacial con sede ahí en Japón. En esta carrera por pisar la Luna nuevamente ya están declarados China, Estados Unidos, la India, Rusia y ahora Japón. Y por supuesto, pues estaremos muy pendientes de quiénes son, quién es el país o quién es la empresa privada, también podría ser, que logre volver a poner seres humanos en la Luna. Recordemos que la Luna pues no solo es nuestro satélite natural, sino que también cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, minerales, gases, etcétera, que podrían servirnos aquí en la Tierra. Esta es la información hoy, que tengan excelente miércoles. Miércoles de convivencia armónica, está con nosotros Trixia Valle y también viene con un invitado especial, Michael Anstedt. Gracias, Trixia, como siempre, por estar aquí y por ayudarnos desde otra vertiente a tener una convivencia armónica en las casas, en las escuelas, en la sociedad en general, ¿no? Así es, Pati, Omar, muchas gracias. Buenos días, Michael, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues qué gusto que ya estés por acá, Trixia, que todo haya salido bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya finalmente no me morí, aquí sigo. No, por favor. Bueno, pues Michael es el encargado de servicio social en el Colegio Cedros, es una persona muy honorable. Y también en verano ahora viene a invitarnos, obviamente invitarlos a la fundación, que la actividad es ir a dar pláticas, llevar alegría a través de IPOI, pero ahora como son vacaciones, pues dije, bueno, voy a invitar a Michael porque él tiene la risoterapia en hospitales. O sea, ahora que estuve yo la verdad tan enferma, que es tan triste estar en un hospital, híjole, qué bonita labor llevar risoterapia, invitar a los chavos que en vez de que estén jugando videojuegos, señora, ya usted ya no aguanta a su hijo, por favor, mándelo ahí con Michael. Claro, claro. Michael, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata. Muchas gracias. Bueno, yo inicié como voluntario hace 4 años. Esto después de que muriera mi papá. Fui con una psicóloga y, bueno, me dijo que el voluntariado pues, hacía que mejorara mi situación emocional. Entonces, inicié como voluntario en la Fundación Iluminando con Amor, que es de la que les voy a platicar. Y, bueno, ahí inicié todo mi periodo para ayudar a los demás. Llevo 4 años ahí y bueno, la misión de Iluminando con Amor es llevar alegría a la gente que está en los hospitales y en casas hogar. Claro, es algo muy importante porque la educación, desde mi punto de vista, no solo consta de la parte académica, primaria, secundaria, preparatoria, sino debe ser integral. Y creo que esa es una excelente alternativa para los jóvenes a sumarse a este tipo de actividades, Trixia. Totalmente, o sea, de hecho ahora la reforma educativa, que la verdad está maravillosa, que he estado explorando muchísimo en ella, dice la parte de valores y vivir los valores. Y qué mejor manera de vivir los valores que llevarlo a los niños que tienen menores oportunidades que nosotros, llevar alegría, hacer sonreír a alguien, bueno, te transforma la vida, el poder empoderar a alguien y aparte te empieza a hacer a ti vivir esos valores, que eso es lo más importante, porque la currícula en sí es preciosa, pero los valores hay que vivirlos. Así es. Michael, perdón,
tú nos narras algo lamentable como fue el fallecimiento de tu papá. Así es. ¿Cómo, en qué momento se te desarrolla esa chispa por irte al voluntariado, ayudar? Y te lo pregunto porque mucha gente con una tristeza de ese nivel puede caer en circunstancias negativas. ¿Qué te hizo decir, voy a hacer algo por los demás, voy a ayudar? ¿Dónde se te prendió esa chispa en el corazón? Pues mi papá murió 10 días antes de que yo entrara a primero de prepa. Entonces, bueno, y en la prepa hay servicio social. Llega a esta fundación y presenta su servicio social y justamente es en el Instituto Nacional de Pediatría. Desde chiquito yo tenía una enfermedad y justamente me trataron ahí. Entonces, como que quise regresar, pero del otro lado. Ya no ser paciente, sino ir a ayudar. ¿Y qué sientes cuando tienes el contacto? Porque además ir a este gran Instituto Nacional de Pediatría, pues es impactante porque vemos casos muy severos de niños que tienen alguna enfermedad importante. ¿Qué sientes tú cuando te acercas, cuando tienes la oportunidad de sacarle una sonrisa a un niño que está enfrentando una enfermedad? Normalmente pensamos que vamos a ayudar, pero realmente los que salimos más ayudados somos nosotros. Sí es padre sacarle una sonrisa y lo agradeces mucho, pero realmente el que te ayuda es a ti. Ver que puedes ayudar a alguien, ver que puedes hacer algo por los demás es bastante bueno. Claro. Y creo que ese es el principio de la convivencia escolar armónica y el fin del bullying, ¿no? O sea, el fin no finalidad, sino que ahí acabe, que se ponga punto final al bullying. Porque al final el bullying es una forma de ejercer poder sobre otra persona, de forma negativa, pisándolo, sometiéndolo, obligándolo, mandándolo, cobrándole tributo o la forma que sea de molestar a una persona, quitándole toda su esencia, su dignidad. En cambio, si eso lo utilizamos al contrario, o sea, de verdad los chavos se transforman. Los chavos del Servicio Social de la Fundación En Movimiento, de verdad son vidas tocadas que dices, qué bárbaro, entraste uno y saliste otro. Muchos nos dicen, quiero seguir trabajando con ustedes porque me encantó hacer la diferencia y pues yo creo que estamos en un momento en México bien importante para que los jóvenes se levanten y dejen de estar chateando y difamando y mandando chismes y ligas de violencia y que digan, yo quiero el México diferente, que me merezco, porque además pues nosotros pues a lo mejor pues ya, ¿no? O sea, nos tocó vivir padrísimo, cosas padrísimas de jóvenes y ellos no, pero ellos lo pueden recuperar. Entonces, por eso es la intención de invitar. Claro, sin duda alguna, Trixie. Ahora, Michael, ¿cómo puede uno llegar a este grupo, esta fundación? Es fundación, ¿no? La que estás tú, en ese caso, manejando. Bueno, yo estoy como voluntario. Bueno, que estás tú, que formas parte en esta fundación. ¿Cómo puede llegar chavos que están interesados, si puede ir de cualquier escuela, etcétera? Sí, en este caso la fundación puede ir cualquier joven y pueden pedir informes a través de la página de Facebook, que es Fundación Iluminando con Amor AC. Correcto. ¿Y cómo preparan sus yo sí insisto en el contacto con los niños. ¿Cómo preparas tus intervenciones para hacerlos reír? ¿Qué hacen? Bueno, en mi caso, ahorita que estoy como coordinador del Servicio Social del Cedros, pues preparamos a los chavos antes de ir a la visita de Servicio Social. ¿Cómo los preparamos? Les ponemos un video sobre la institución, les explicamos de qué se va a tratar la actividad y sí les decimos que es una impresión bastante fuerte, porque sí se ven personas con casos delicados. Lo que pasa es que cuando te conmueves, o sea, cuando alguien te conmueve, o sea, por ejemplo, los chavos que se ponen la botarga de hipo, ¿no? Me dicen, es que llegaban y me abrazaban y te lo dicen llorando porque es como... Nada los impacta en esta época, ¿no? Y esto sí los mueve, o sea, ver a alguien enfermo, ver a alguien que te sonría desde una silla de ruedas, dices, y yo que tengo todo y me quejo, o sea, entonces eso creo que es lo que realmente ilumina, ¿no? La vida de los chavos, de los jóvenes, y es simplemente a través de ser mejor, ¿no? Sí, y despertar la empatía, ¿no? Exacto. Ver que hay gente que sufre, ver que hay gente que la está pasando difícil y que nosotros... pues debemos de dejarnos de quejar mucho, ¿no? Claro. Y ¿sabes algo que me impacta, Pati, Omar? Que verdaderamente cada vez recibo más casos de quejas de chavos con discapacidad, con algún tipo de problema, que son bulleados. Y eso sí, de veras, híjole, o sea, si ya alguien que a lo mejor tiene igualdad de oportunidades, duele cuando ves a alguien que tiene pues algo que ya de por sí está sufriendo y que encima te molesten. Por eso hay que hacer mucho más empatía hacia los demás.
Bueno, Miquel, pues un último mensaje para los jóvenes que nos están viendo, desde tu perspectiva, ¿qué has aprendido en esta etapa muy interesante de tu vida, seguramente muy sensible, pero también muy llena muy rica en valores, ¿no? ¿Qué mensaje les puedes dar a los chavos? Bueno, el mensaje que les doy, no solo a los chavos, sino a la población en general, es que hay que ayudar. O sea, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. El país no está para quedarse sentados sin no hacer nada y estar chateando y checando las redes sociales, sino es momento de hacer algo por los demás. Así es, sin duda. Pues muchísimas gracias. Creo, Trixia, que tenemos aquí frente un chico con un gran futuro en cuanto a liderazgo se refiere, porque así se inicia precisamente, ¿no? Con esa sensibilidad basado en estos valores humanos y sensibles. Pues, yo la verdad cuando lo conocí me impactó muchísimo, porque líderes así son lo que necesitamos. Y bueno, pues gracias porque viniste. Gracias y pues también a través de Fundación Movimiento pueden contactarnos para más informes de la Fundación. ¿La página de internet? www.fundacionenmovimiento.org.mx y en todas las redes sociales, Trixia Valle, me llamo como un cereal. Así es, Trixia, muchísimas gracias, creo que estás bien. Gracias por estar con nosotros, gracias también a ti, gracias. Michael Anstett. México es tu museo. Miles de años antes del esplendor de las civilizaciones del México antiguo, estas tierras vieron nacer otras formas de vida, que con su imponente tamaño dominaban todo el territorio nacional, y un museo de la ciudad de Saltillo alberga una gran colección de aquellas especies que gobernaron con su poder el largo y ancho de nuestro país. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Hace más de 70 millones de años, el territorio que comprende hoy el desierto de Coahuila era una selva tropical, donde vivían cientos de impresionantes especies de dinosaurios, como el Hadrosaurus, el Quetzalcoatlus o el famoso Tyrannosaurus Rex. Fue gracias al paso del tiempo que el desierto de Coahuila se convirtió en la zona más rica en descubrimientos fósiles de México, que abarcan la era de los dinosaurios, los grandes mamíferos y los primeros asentamientos humanos. Así, con el propósito de divulgar y conservar la riqueza paleontológica de Coahuila, el 25 de noviembre de 1999 fue inaugurado el Museo del Desierto por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Con un promedio de 7 hectáreas, este museo fue construido bajo la supervisión del arquitecto Francisco López Guerra, con la participación del gobierno de Coahuila, el gobierno federal, la Fundación Amigos del Desierto de Coahuila, empresas y ciudadanos que aportaron recursos o incluso sus propias colecciones. El museo pretende fomentar de modo interactivo una cultura ecológica y el aprecio por las riquezas históricas y naturales de Coahuila. En sus 4 secciones podemos apreciar las diferentes etapas evolutivas de la Tierra y algunas de sus especies, la evolución de la biodiversidad de la región y los vestigios dejados por los primeros nómadas que recorrieron esta zona en el pasado. Si deseas conocer más sobre la gran biodiversidad de nuestro país y su evolución, te invito a visitar el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, y dejarte sorprender por su enorme colección de fósiles, especies animales y vegetales, así como de otros servicios que ofrece. El Museo del Desierto deja impresionados a chicos y grandes, que en su interior pueden viajar por el tiempo e interactuar con la evolución de la vida, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Muy bien, gracias a los dos. Gracias. Vamos a nuestro resumen. Acepta el exgobernador Javier Duarte su extradición a México para enfrentar a la justicia. El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá hoy con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, antes de partir a Francia y ser recibido por su homólogo Emmanuel Macron. Dan el último adiós al pintor y escultor José Luis Cuevas en Bellas Artes. Las lluvias severas que se registraron en el Estado de México dejaron inundaciones y granizo de hasta 20 centímetros de altura en el municipio de Tultitlán. Patricia González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habló sobre la audiencia de Javier Duarte. Es una cuestión
cooperación y coordinación internacional para hacer ese traslado, porque definitivamente ya la aceptación por parte del señor Javier Duarte de acudir a su país para enfrentar la justicia mexicana, bueno, esto permite que ya sea un trámite mucho más breve que es solamente un traslado. El gobierno de Colombia autorizó el traslado a Cuba del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien se recupera de un accidente cerebral. Y en los deportes, la estrella de los Yankees, Aaron Judge, conecta su jonrón número 28 de la temporada, pero no evitó la derrota de su equipo. Bueno, pues muchas gracias, fue un placer informarles esta mitad de semana, que tengan un excelente miércoles. Mañana jueves otra cita a las 6:30 de la mañana. Así es, mientras tanto siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien y cuídense.